Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso voy a explicar el concepto de los flancos enfocado a la automatización industrial. Es algo muy utilizado y muy importante y por ello quería hacer un vídeo. Y también vamos a ver la implementación en el software de TIA Portal. Bien, ¿qué son los flancos? Bueno, en primer lugar, para explicar este concepto, he puesto esta imagen en la que tenemos diferentes señales digitales, señales que oscilan entre 1 y 0, y que conmutan entre 1 y 0, mejor dicho. Y bueno, ¿qué son esos flancos? Pues esos flancos son esos instantes infinitesimales de tiempo. Digo infinitesimales, pero realmente estamos hablando del orden de microsegundos, milisegundos, dependiendo evidentemente del PLC o de la máquina que utilicemos, pero es ese preciso instante en el que pasamos de ese 0 a ese 1 o, por el contrario, de ese 1 a ese 0. Es decir, de este preciso instante, no otra cosa, es este instante. Entonces, por eso podemos clasificarlos en flancos ascendentes si la señal cambia de 0 a 1 o flancos descendentes si la señal cambia de 1 a 0. Esto es algo muy importante ya que tiene numerosas aplicaciones en la industria. Yo ahora he puesto el ejemplo de varias en las que vamos a verlo y en ejemplos de proyectos que yo he utilizado para que veamos un poco pues dónde aparecen, y es algo importante ya que pues debemos utilizar en nuestra práctica porque es muy cómodo y hace que nuestros proyectos sean más robustos, porque al tratarse de señales en el que la activación es algo infinitesimal, es decir, en el momento en el que yo detecto ese pequeño cambio, activo una salida, activo un relé, activo un motor, una cinta, lo que sea, una alarma, cualquier cosa, pues es algo muy robusto viéndolo desde ese punto de vista. Entonces, bueno, ¿dónde encontramos todo este tipo de flancos? Pues por ejemplo, como he puesto yo aquí inicialmente, podemos, por ejemplo, al accionar un botón, pues podemos poner en marcha una cinta. Entonces, esto es algo muy útil, ya que, bueno, pues imaginemos un segmento en TIA Portal y que tenemos un contacto que está normalmente abierto, y ese contacto es la salida de un, de un flanco ascendente. Luego veremos todo esto cómo se programa en TIA Portal. Pero bueno, imaginemos que ese contacto hace referencia a ese flanco. Pues en el momento en el que yo pulse ese botón, se activará un flanco ascendente y en un milisegundo la salida de ese contacto pasará a 1 y por tanto pues yo podré activar pues eso, cualquier salida. Por ejemplo, la misma luz de un botón para indicar que está encendido, o una alarma, o una cinta, lo que sea. Esto es algo comúnmente utilizado. Por ejemplo, en el ejemplo de la derecha he puesto una fotocélula que pues inicialmente está a 1. Como veis, con este láser que rebota inicialmente y está recibiendo la señal, pues inicialmente está a 1. ¿Qué ocurre si llega un objeto por esta cinta? Pues que la señal pasará de 1 a 0. Imaginemos la gráfica que tenemos aquí. Imaginemos que estamos leyendo esta señal, estamos leyendo esta parte de aquí. Entonces, aquí no tendría ningún objeto, pero imaginemos que llega un objeto, entonces la señal pasaría de 1 a 0. Por tanto, tendríamos aquí un flanco descendente. Entonces esto es una práctica que se debe emplear en nuestros proyectos para, en el momento en el que yo detecto un cambio en este sensor, pues ese es el momento en el que yo, pues, poner un ejemplo, activo pues la siguiente cinta que tengo aquí, la cinta contigua a esta primera, o activo un empujador o lo que sea. Es decir, es mucho más robusto y mucho mejor que en nuestros proyectos implementemos las cosas utilizando flancos, ya que detectamos ese preciso instante en el que se ha producido esa acción. Es mucho más cómodo y mucho mejor. Y nuestros programas, ya digo, yo por lo menos en la práctica lo que he utilizado ha funcionado mejor y se utilizan. Y luego aquí en la parte central, bueno, he puesto un ejemplo un poco también más anecdótico, pero que también puede servir, y es, imaginemos una planta embotelladora de agua. Imaginemos, pues yo que sé, la etapa inicial en la que la botella se llena, después la botella se le pone el tapón, después se etiqueta. Pues imaginemos pues las diferentes etapas. Por ejemplo, la etapa de llenado inicialmente va a estar a 0, pero en el momento en el que se empieza a llenar, pues la etapa pasará de 0 a 1, flanco ascendente. Permanecerá a 1 mientras la botella se está llenando, y una vez que ya se ha llenado, pues la etapa de llenado pasará otra vez a 0, flanco descendente. Entonces también podemos hacer un control y una monitorización de nuestras diferentes etapas utilizando los flancos. Y es por ello que es una ventaja muy grande y es algo muy interesante. Y bueno, pues me queda explicar en TIA Portal cómo implementar estos flancos.
ya que bueno, todo esto ha sido lo que es el concepto, pero claro, nosotros queremos implementarlo en TIA Portal. Entonces, bueno, estos son los dos bloques que tenemos. A la izquierda tenemos el flanco ascendente, que se llama R-trig, R de rise en inglés, de ascendente, y a la derecha el F-trig de false. Entonces, bueno, como veis, son comunes las cuatro patillas, es decir, son exactamente iguales, y el uso es exactamente el mismo a diferencia de la señal CLK. Voy a ir explicándolas una a una. En primer lugar, fijándonos en el flanco ascendente, bueno, la patilla EN y EN-O simplemente son de enable, de habilitar. Esta para habilitar lo que sería el flanco y esta para habilitar la salida del flanco, porque igual esto puede ser un flanco que esté concatenado con otro flanco o con otra función, entonces podríamos concatenar aquí cosas y podríamos habilitar esta salida, deshabilitarla, etcétera. Pero bueno, no nos hacen falta porque realmente siempre se suelen dejar así, no se suele poner nada. Y luego teníamos las patillas de CLK y la patilla Q. La patilla Q hace referencia a la salida, es decir, cuando yo detecte ese cambio, ¿qué es lo que quiero hacer? Vamos a poner el ejemplo de la cinta con la fotocélula que veíamos en esta diapositiva, en la parte de la derecha. Vamos a imaginarnos, en este caso, que en vez de estar inicialmente a 1, está inicialmente a 0, para fijarnos en el flanco ascendente. Y yo lo que quiero es que cuando me llegue aquí un objeto, se active la siguiente cinta. Pues volviendo aquí, lo que tendríamos que hacer es que en CLK, la señal CLK, le tenemos que poner lo que sería la fotocélula, es decir, el sensor que me detecta ese cambio en la señal. Entonces, aquí colocaríamos, pues eso, el nombre de la entrada de la fotocélula. Y en la Q pondríamos la salida, que es lo que yo quiero que se active cuando yo detecte ese cambio en el flanco, en la señal, el flanco de 0 a 1, ascendente. Pues pondríamos la salida de la cinta 2, del motor que acciona la cinta 2. Entonces, ¿qué ocurriría? Pues que todo esto estaría en false y en el momento en el que la señal CLK pasa a 1, pues la salida se activa y se activaría la segunda cinta. En el caso del flanco descendente sería exactamente igual, pero la señal CLK, en vez de activar la salida cuando pasa de 0 a 1, sería cuando pasa de 1 a 0. En este caso, si nos fijamos en el ejemplo que tenemos aquí, es decir, la fotocélula que está normalmente a 1, es decir, aquí está 1 porque no hay ningún objeto, en el momento en el que la señal pase de 1 a 0, va a ser cuando se active la salida. Entonces, bueno, en función del uso que nosotros le queramos dar, pues utilizaremos el bloque de F-trig o el bloque de R-trig. Eso ya en función de lo que quiera cada uno. Dicho esto, yo en todos mis proyectos he utilizado, los que tenemos subidos en el canal, he utilizado bloques con estos bloques de flancos, ya que es mucho más cómodo y en el momento en el que se produce esa detección, la activación de la salida es mucho más rápida, porque se fija exactamente en el momento, en el microsegundo o milisegundo que se ha producido ese cambio. Entonces, al fijarse exactamente en ese momento, las salidas se activan antes. Y es una forma de que el programa sea mucho más dinámico y, desde mi punto de vista, mucho más óptimo. Entonces, bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, espero que lo podáis probar y ya me decís qué opináis por comentarios o por correo. Y nada, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.